Anochecía tarde en aquella época del año y disponía aún de un par de horas. Pocos compañeros, seguramente solo Hernán, recordarían que ella guardaba en casa un juego de llaves de todas las puertas de la residencia. Lo había usado solo una vez antes, en aquel invierno en que falló la caldera de la calefacción y tuvieron que reunir todas las estufas que tenían para que los chicos no se helasen. Ahora era algo distinto. Tenía que encontrar esa lista de asistentes. Era su jubilación, era su homenaje y deberían haberla consultado antes de enviar las invitaciones. Se había aceptado la idea de la cena con la secretaria general, el homenaje, los discursos y todo eso había sido solo por tener la oportunidad de dar un abrazo a un montón de personas que habían estado muchos años a su lado. A Marcos, el cocinero, con quien había mantenido discusiones que llegaron a ponerla al borde de la desesperación. A Matilde, que seguramente se dejaría traicionar por la emoción y rompería a llorar. Y a Hernán, a quien nunca había visto fuera de la residencia pese a llevar siglos trabajando juntos. Todos le habían preguntado varias veces qué planes tenía, cómo se encontraba, qué iba a hacer con tanto tiempo libre. Aburrirme a gusto, contestaba, descansar de los chicos y de las rutinas de la residencia, de la obligación de resolver unos problemas que no sabía por qué razón siempre le tocaban a ella. Esa era la vida que le aguardaba ahora que había entrado oficialmente en lo que algún imbécil denominó la Edad de Oro. Tal y como había supuesto, dado que la residencia se había quedado ya sin muchachos, no había razón para mantener allí al personal de vigilancia y el caserón estaba completamente vacío. El huerto, que a falta de otra utilidad solía servir para proporcionar temas de discusión en las conversaciones del personal de la residencia, evidenciaba ya la falta de cuidados. Echó un vistazo a los tiestos de las hortensias. Efectivamente, estaban arruinadas. Había advertido al jardinero que protegiese los vástagos de las heladas, pero el jardinero nunca estuvo interesado en atender los consejos de nadie, menos de una vieja educadora que se creía la dueña de todo, solo porque llevaba allí más años que nadie. El perfume de los magnolios la recibió en el porche del cobertizo y recordó un verso sobre lo fácil que se desvanece su olor. Le hubiese gustado coger una tumbona y sentarse allí a disfrutar del atardecer, un privilegio que antes solo tenía en las escasas ocasiones en que los muchachos se desplazaban a otro centro para asistir a alguna actividad deportiva y dejaban la residencia en una tranquilidad insólita. Parecía mentira, pero hubo una época, décadas atrás, cuando no estaban constantemente saturados de trabajo, en que se organizaban competiciones deportivas y juegos para los internos. Los chicos y los cuidadores gritaban el nombre de la residencia y aunque fuese por unas horas, todos estaban del mismo lado. Luego, comenzaron a llegar las avalanchas de inmigrantes y ya no había tiempo más que para asearles un poco, darles de comer y que aprendiesen a chapurrear el idioma. Ya no se trataba de ofrecer a los chicos algo parecido a un hogar, de ver cómo crecían y se convertían en adultos al amparo de unas normas y cuidados, sino de tener medianamente controlados a un flujo interminable de muchachos que creían de verdad que habían llegado a otro planeta. Más tarde tendría que pasar por la tienda para recoger el vestido para la cena. Tampoco era que tuviese demasiada ilusión por ese vestido que le iba a costar más de lo que gastaba en ropa durante todo un año. Un vestido de modista que había traído consigo el salón de peluquería. Como este provocó la visita a la manicura, de no haber puesto freno hubiese terminado contratando una operación de cirugía estética. Se aceptaba toda esa meme de la medalla al mérito laboral que le iba a conceder la Secretaría General. Era por los compañeros. Iría y repartiría sonrisas, aunque tuviera que ponerse un vestido nuevo y sentarse al lado del director. Después de todo, lo que peor llevaba de la jubilación no era ese homenaje, sino que todos pensasen que debía replantear por completo su vida, aficionarse a nuevos pasatiempos, añorar épocas pasadas o hacer algún tipo de balance sobre lo que había sido su existencia, que en realidad no necesitaba. ¿Para qué quería ella recordar los centros que se había visto obligada a conocer? ¿A qué revisar los incontables errores cometidos con chicos que ya ni se acordarían de ella? 10 días después de haber firmado el cese, la liquidación de haberes y el formulario para la medalla seguía siendo la misma. Por eso,
Había decidido que iba a devolver ese bono que le habían regalado para acudir durante todo un año a un gimnasio, un wellness o como se llamase. ¿Qué iba a hacer ella entre toda esa gente obsesionada por el ejercicio y las calorías, si ni siquiera tenía un chándal? Por la escalera que conducía a las plantas superiores del caserón sintió un frío conocido, ese mismo frío que le había advertido en muchas otras ocasiones de la llegada del invierno y que podía ser muy cruel durante las noches destempladas de las guardias. El lugar parecía tan extraño sin los muchachos, sin sus voces ni su constante necesidad de atención. Esto la volvió un poco nostálgica, asaltada por recuerdos que rechazó de inmediato. Aunque no quería entretenerse, hizo un alto en la planta de los cuidadores. 2 salas separadas, educadores por un lado y personal auxiliar por otro, desiguales en tamaño y mobiliario, para que quedasen claras las jerarquías. Al asomarse a la sala de los educadores, vacía desde varios meses antes debido a las maniobras de la dirección para aligerar paulatinamente de personal el centro, advirtió que faltaba buena parte del mobiliario. Los colchones, que habían sido adquiridos recientemente, estarían ya con toda seguridad en algún otro centro de acogida. Seguían allí el libro sobre tradiciones populares del Magreb que alguien dejó abandonado años atrás, el póster con la foto de las Ramblas y el monumento a Colón, y el bote con las monedas para la lotería. Olía a húmedo, al polvo que acumulaban los radiadores y a algo rancio que no supo identificar. Las taquillas se encontraban abiertas y la salita para las comidas resultaba aún más pequeña. Tantas noches en vela, tantas discusiones, tantos sueños a medias con otros. Se asomó a la cocina. Seguía oliendo a guiso, a desinfectante y a café del día anterior. La exacta colocación de las cacerolas y la ausencia de aquellas pequeñas cucarachas que corrían apenas se encendían los fluorescentes le hicieron sonreír al suponer que el cocinero se había decidido a hacer al final la limpieza a fondo que había evitado durante años. A pesar de haber compartido tantas jornadas con él y con el resto de trabajadores de la cocina, siempre tuvo la impresión de que los encargados de manipular los alimentos mantenían una prudente distancia con quienes iban luego a consumirlos. La cocina de la residencia no era nada según el organigrama oficial y, sin embargo, a veces lo era todo. Tenía poder, más incluso que los educadores. Resultaba curioso. Conocía prácticamente todo de las 2 decenas de trabajadores que formaban la plantilla de la residencia, de sus vidas y sus familias, sus problemas y costumbres, y sin embargo, había momentos en que las conversaciones entre ellos parecían producirse en idiomas distintos. A todos les había sorprendido tanto que no reclamase esos pequeños incrementos en la pensión que era preciso arañar a la administración como una limosna. ¿Para qué? Jubilarse ya iba a ser suficiente premio. Tantos años llevando la intendencia de un hogar para 70 personas había sido un esfuerzo agotador, una obligación que en ocasiones resultaba una condena. De sobra sabía lo que se escondía detrás de las felicitaciones del director por lo bien que había gestionado siempre el espinoso tema de las compras y suministros. Todo lo que él no hacía le tocaba a ella. Si se iba a alegrar de abandonar el viejo caserón, era por no tener que asomar la nariz a las despensas para ver qué faltaba, por no tener que rellenar más formularios de pedidos. ¿Cómo se alegraría también de perder de vista a algunos compañeros que odiaban su trabajo? ¿Cuántas veces había tenido que explicar que no todos los conflictos se resolvían con mano dura? ¿Cuántas injusticias había visto amparadas en el reglamento interno? Igual que se iba a alegrar de no tener que bregar con los chicos violentos que desde que ponían el pie en la residencia pasaban el tiempo provocando altercados para dejar bien claro su mensaje de cuidado conmigo. Unos bravucones que se hacían los dueños del dormitorio a base de imponer su fuerza sobre los más débiles. Unos tiranos que lanzaban la piedra y se escondían luego en una pandilla siempre dispuesta a obedecer. Había mentido, había sido cruel con ellos y había aplicado sus tretas de vieja cuidadora para someterlos, y lo volvería a hacer si fuese necesario, porque esa era la única forma de que no convirtiesen la residencia en una jungla.